Hoy contamos en Enigma 03 con Diego Fuentes y abordaremos uno de los temas clásicos de la parapsicología, sobre todo aquí en España, como son las caras de Belmez. De hecho, en muchas ocasiones se nos ha acusado a los que hacemos radio, tanto a mí como a Eva, como a todos nuestros compañeros, de que reiteramos mucho en determinados casos, que siempre hablamos de los mismos casos, pero es que hay muchas novedades y a veces casos como este se olvidan y faltan por contar muchísimos detalles. Diego es una de las personas pues que tiene muy cerquita Belmez de la Moraleda, y hemos querido contar con él porque de primera mano nos va a contar desde sus inicios hasta las nuevas y polémicas caras de Belmez. Diego, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Fran. Bueno, está aquí como siempre Eva con nosotros. Hola, buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, Eva. Diego, ¿cómo se inicia el tema de las caras de Belmez? Bueno, ¿te refieres, Fran, cómo comenzamos nosotros, Grupo de Investigaciones Parapsicológicas Bueno, Belmez? en sí, ¿cómo comienza el fenómeno de las caras de Belmez? Porque aunque es archiconocido, siempre habrá pues oyentes Vale. que no sepan de lo que va. Pues nada, pues el 23 de agosto de 1971, María Gómez Cámaras estaba en el fogón de la cocina haciendo pimientos fritos, cuando se dio cuenta que había una mancha en el suelo. Cuando se fijó bien, vio que era una cara. Alertada, pues empezó a llamar a los vecinos y acudieron allí. Imagínate, en esa época del año 71, cuando la gente entraba en esa casa y veían un rostro que era el de la famosa pava, ¿no?, que hoy día sigue todavía allí. Llega el marido de María del campo y cuando ve aquello y ve tanta gente allí en su casa, coge lo que es un martillo y empieza a picar el suelo. Lo cubre de cemento, porque quiero recordar que el suelo de esa casa sigue todavía de cemento, que es donde aparecen las teleplastias, y a los pocos días comienza otra vez a aparecer el rostro de la imagen esta que se le bautizó como la pava. Desde ahí a nuestros días ha llovido mucho ya. El 23 de agosto de este año cumple 40 años el fenómeno, y creo que debo de remarcar una cosa muy importante, que la persona que más se ha movido y sacó el fenómeno adelante fue el profesor don Germán de Argumosa. Fue una persona que llevó a todo el mundo lo que fue el fenómeno de las caras de Belmez y las famosas psicofonías, que él la bautizó como parafonía, porque sí hay que agarrarse de que fue pionero en España en el tema de esas voces misteriosas, que todo el mundo se creían que eran voces del infierno. Hasta la fecha, María muere en el 2004, y el mismo año, el 25 de septiembre, comienzan a emanar, se puede decir así, del suelo nuevos rostros, pero en la casa natal de María. Felipa, la dueña de la casa, se da cuenta en esa fecha y ve unos rostros algo extraños, pero ella, como tiene problemas de visión, coincide que ese fin de semana está allí Pedro Amorós, en la otra casa, en la casa antigua, y fue a hablar con Pedro y le dijo: mira, Pedro, cuando termines aquí, ¿puedes hacerme el favor de venir y ver qué es lo que está ocurriendo en el suelo y en la recámara de la casa? Entonces Pedro acudió y estuvo viendo aquello. Entonces alertó ya a las autoridades, en aquel tiempo a la alcaldesa de Belmez, María, y ya ahí empieza lo que es el fenómeno nuevo de las nuevas caras de Belmez. Porque también hay una cosa, Fran y Eva, Dime. que saben muy poquita gente, Uh-huh. y es que don Germán de Argumosa, en el año 74, comía en uno de los bares. Hay dos bares en Belmez de la Moraleda. Pues este bar, me comentaba la dueña hace cuestión de un año, dice: mira, esto que te voy a decir lo sabe también muy poca gente. Don Germán de Argumosa dijo un día, saliendo de la casa de María Gómez Cámara, donde ella estuvo cuando se casó con su marido, dice que don Germán, saliendo, antes de llegar a la Cuesta de las Caras, señaló, dice: en la otra casa algún día aparecerán caras. Y creo que don Germán de Argumosa no se equivocó y aparecieron. Ya ahí entra la polémica, ya ahí entramos, nosotros no, cuando estaba Pedro, entraron ya las denuncias. Un señor que no voy a nombrar comienza a decir que las caras las pintaba Pedro y la alcaldesa, etcétera, etcétera. La casa la dejan en el 2005 y se queda cerrada hasta el 2008.
Nosotros acudimos allí a Belmez y para conocer las nuevas caras, que ya nos habían hablado de ellas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Para resumir un poquito, que en una de las grabaciones que hicimos, porque Ana y Felipa, las dueñas, nos permitieron grabar, y se permite grabar en la casa a todo el mundo que vaya, por la noche, cuando voy a descargar todas las fotografías del viaje, sale un archivo de vídeo que grabamos varios, y había una voz clara, como la nuestra, que decía volver aquí. Y a partir de ahí comienzan las investigaciones nuevas en Belmez de la Moraleda. ¿Y lo de las psicofonías que cogisteis sobre almas hay? Esa no la tenemos nosotros. Ah, no fuisteis vosotros, vale, No, perdona. esa creo que es de Pedro Amorós. Uh-huh. Las que nosotros tenemos, al principio fue muy curioso, Eva, porque se iban presentando. Nosotros, cuando ocurre lo de la voz, al día siguiente llamo yo a Ana y se lo comenté. Digo, ¿le importa a usted que el viernes pasemos una noche en la casa? Y ella, encantada, nos abrió las puertas y nos quedamos sorprendidos de la información que esas voces daban. Porque sí quiero dejar claro una cosa. Fenómenos hay muchos. Las caras de Belmez solamente están en Belmez de la Moraleda. Pero las parafonías tan claras que se graban en esas dos casas son increíbles. Apenas tenemos que hacer limpieza para poder oír esas voces, que es una cosa muy curiosa. Hay una voz que grabamos el invierno pasado que decía como un niño, creemos que era un niño, que decía bienvenidos al infierno. Otra que tenemos muy famosa también, que decía kebab, que aquí hay alguien, etcétera, etcétera. Es muy curioso. Es que a mí cuando escucho decir que las caras son mentiras, que en la casa no ocurre nada, yo de verdad públicamente, y aprovecho este programa para decir que las puertas de la casa de Cervantes número 7 está abierta a todo el mundo. Puede pasar con nosotros el fin de semana que vamos 3 días al mes, puede pasarlo con nosotros y de su propia mano ver y darse cuenta que es una casa que encierra muchos misterios. Pues que sepas, Diego, que para allá iremos. Sí, estáis invitados y me encantaría, Fran, Eva, que estuvierais allí en esa casa y que vivierais lo que nosotros vivimos una vez al mes, porque nosotros nos desplazamos de Sevilla a Jaén, porque sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin ganar nada, solamente por limpiar esa imagen, y creo que todo el mundo que hemos estado en el misterio y estamos, creo que Belmez es un referente del misterio. Y es una pena que por dos personas aquí en España que tienen un despacho en un periódico y pueden criticar sin haber pisado Belmez de la Moraleda, pues eso duele, ¿no? Cuando tú compruebas y ves que tantísimos años, y también incluso poner en duda a don Germán de Argumosa y Jiménez del Oso y decir que lo que hacían allí era fraude, me parece muy fuerte, desde luego. Entonces, el Grupo de Investigaciones Belmez lo que intentamos es limpiar esa imagen y demostrar de que las caras aparecen y que no son caras pintadas. De hecho, hablamos de una época del franquismo donde a don Germán de Argumosa no lo pudieron tachar de fraude. Todo lo que dijeron, incluso los periódicos tuvieron que reconocer que aquello era verídico. Exacto, Fran. Lo que pasa que luego, tú sabes, la mano de la Iglesia en aquella época y de las autoridades, el gobernador civil de Jaén, estuvo amenazando al diario de Jaén. El diario de Jaén hizo unos comentarios, las caras son pintadas, se ha descubierto el fraude. Y entonces, desde el año 74 a cerca del 80, el fenómeno Belmez estuvo muy parado, ¿no? Lo que pasa que luego es que es una cosa que no se puede tapar, porque mira, si es un fraude, pues eso queda ahí, quedó. Pero no creo yo que en 40 años todavía nadie haya podido demostrar que son las caras pintadas. Es que lo que se ha hecho en esa casa, las investigaciones, el primer precintado que hizo don Germán de Argumosa, luego al cabo de los 3 meses se descubrió que había nuevos rostros que habían cambiado. Incluso yo hace cuestión de 2 meses que hicimos lo mismo que hizo don Germán, lo que pasa es que se mandó a picar la pared donde aparecían las teleplastias en la planta baja, y nos decía la señora notario, nos comentaba, nos sacó un poco así el archivo de aquella época y decía que el notario
salió corriendo cuando vio que aquello, las caras habían, incluso algunas estaban dadas de vuelta, que parece que se le veía el pelo por detrás, ¿no? Cuando también en aquel tiempo se hizo muchas fotografías de las teleplastias, mediciones, y se le pusieron plásticos encima, porque también se pensaba, la mentalidad de aquella época, que por la ventana le podían echar un líquido y aparecían esos rostros. Como se decía con el nitrato de plata, que no hay pies ni cabeza, porque el nitrato de plata lo que hace es una mancha, y esa mancha se abre y ahí quedó, ¿no? Se oscurece. Las caras de Belmez sería muy difícil de pintarla, ¿no? O de recrearla, como también hizo un personaje que decía que él las caras de Belmez las pintaba con agua y aceite. Pintó un duende y algo más, pero no se asemejaba a ningún tipo de rostro como son las caras de Belmez. Y además cuando se echa agua reacciona totalmente diferente a la lógica, ¿no? Exacto. Es que es una cosa que... Y ahora que has comentado lo del agua, imagínate que las caras, en la cuarta planta, no hay humedades, porque hay mucha gente que dicen que ellas se sirven de las humedades. Yo apoyo esa teoría en un 50%. Pero en la cuarta planta de una casa, ¿cómo hay más de 50 teleplastias en el suelo y ahí no hay agua ninguna? Y cuando le echamos agua, Ana tiene la costumbre de echarle agua por encima, porque dice que para refrescar el cemento no vaya a ser que se le vayan las caras. Toman otra tonalidad, pero bueno, eso es más o menos lógico, ¿no? Si el cemento se moja, pues es lógico que se oscurece. Has hablado de más de 50 rostros en una sola planta. En total, ¿cuántos aparecieron? Hablamos de primero de la primera casa. Bueno, pues cuando yo llegué a Belmez, Pedro, un señor que tiene en alquiler casas rurales, total, que es la que nosotros le alquilamos cuando vamos allí, me cedió un CD de teleplastias que fueron las primeras que aparecieron en esa casa, ¿no? E incluso cuando Pedro Amorós sale de la casa del 2005, Pedro Amezcua, que es de Belmez de la Moraleda, Donato y algunos personajes más de allí del pueblo, hicieron un pequeño grupo y empezaron a investigar las caras. Y yo tengo fotografías de los primeros rostros, que ya hoy día no están, y eran como cuestión de 8 o 10. Fueron apareciendo, cuando Pedro estuvo allí, había como unos 20 rostros, pero a partir del año 2006-2007 es cuando empiezan a aparecer más teleplastias. Hoy día, entre la recámara de la planta baja, que es la que hemos mandado a precintar, y la habitación de la cuarta planta, hay sobre unas 110 teleplastias. A ver, me has comentado de que desaparecen los rostros antiguos y aparecen de nuevos. Los rostros antiguos de la cuarta planta empezaron a desaparecer y desaparecieron. Lo que quedó constancia eran las fotografías y las grabaciones que me pasaron a mí. Pero desde hace cuestión de unos 7 o 8 meses están volviendo a salir, pero no en el mismo sitio. ¿Y no las mismas caras? Y no son las mismas caras, exacto. Hay ya una diferencia, hay cambios en ellas. Por ejemplo, una de las primeras caras que aparecieron era la que se decía supuestamente la del capitán Cortés, que murió en el asedio del santuario de la Virgen de la Cabeza en la Guerra Civil. Porque si tiramos, y esto es muy largo, necesitaríamos muchos programas para esto, se dicen que las caras de Belmez son a cuenta de la familia de Isabel Chamorro, que perecieron allí en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Y entonces el primer rostro que aparece, que es el denominado y como se conoce la pava, era su padre. El que aparece que era la pava, supuestamente dicen, ¿no? Luego se llevaron estudios a cabo y era muy parecido. Los niños que aparecían eran supuestamente las hermanas de Isabel Chamorro, que murieron todas allí, menos ella y su hermana mayor, que tenía 14 años. Fueron las dos únicas que se salvaron de aquel asedio en el año 36. Nos has hablado, Diego, de un precinto notarial. ¿Qué experiencia o qué investigación es lo que vais a llevar aquí? Bueno, pues mira, en el 2008, cuando comenzamos el 13 de octubre las investigaciones, lo primero que se me ocurrió fue enmarcar las caras. Se cogió una cinta adhesiva especial para que no se despegue y se enmarcaron. Primero para que el visitante conozca y vea mejor las teleplastias, porque muchas se pisan entre unas y otras o aprovechan el ojo de una para hacer el ojo de otra. Es que son muy variopinto el tema este de las caras. Y luego nos servía y nos sirve como referencia y mediciones. Nosotros lo que hacemos todos los meses,
dedicar 3 o 4 horas a medir las teleplastias que vemos que ha podido tener un cambio y seguimos esos cambios que ellas tienen. Porque, claro, ¿cómo sabes si va evolucionando? Porque hay algunas que aparecen de la noche a la mañana y se quedan y allí están. Hay 2 que aparecieron una noche y ahí están todavía. Pero otras llevan ya mucho tiempo, como una denominada el guardia civil o la abuela, que ha tenido cambios a lo largo de estos años, ha tenido cambios. La abuela, cuando nosotros llegamos a la casa, tenía la boca cerrada, ¿no? Pues ahora la boca la tiene más abierta y más alargada. Y ahí es donde pongo yo la pregunta. Si las caras de Belmez son pintadas, ¿cómo se puede borrar del cemento, si es con agua o con aceite o nitrato de plata, y volverla a modelar? Bueno, Esto lo dejo ahí. Ahí queda la pregunta. Ahí queda la pregunta. Y además se podría ver. Mucha gente puede pensar, bueno, sí, pues pica ese trocito de cemento, le echa cemento nuevo, pero ahí se notaría. Se nota, claro. Eso se nota. Eso cualquier persona que entienda de construcción notaría que ahí se ha picado y se ha intentado retocar eso. Y luego digo que si llevamos ya más de 2 años y medio allí, no creo que sin ningún tipo de ánimo de lucro estemos perdiendo el tiempo si fuera un fenómeno que es mentira. Y también pondríamos ya en duda a profesionales como Luis Mariano Fernández, Pedro Amorós, etcétera, etcétera, y ya por don Germán de Argumosa, que fue el pionero y el que ayudó al pueblo de Belmez a demostrar que aquello era verdadero. Y sí quiero remarcar una cosa, si me permitís, que el asunto que se dice que la gente en Belmez de la Moraleda está rica con las caras. Yo invito a todo el mundo que vaya a Belmez de la Moraleda. Solamente hay 2 bares de pueblo, te tienes que salir del pueblo para poder comer, y la gente vive del campo, y la gente joven se tiene que ir a las ciudades para encontrar empleo. Así que las caras no ha hecho a nadie rico. Una cosa, decías que las voces decían cavat, cavat. Por lo tanto, ¿habéis cavado y se ha encontrado la teoría del cementerio o no se ha cavado? Bueno, eso, es que esto de Belmez da para mucho. Lo del cementerio, nosotros pensamos, como muchos investigadores que han pasado por Belmez, que debajo de Belmez de la Moraleda había un cementerio árabe. Creemos, desde luego, que picar... Ana y Felipa, me tienen autorizado, yo tengo la llave de la casa, confiaron en nosotros, y yo te digo la verdad, ella me dice, cuando quiera podéis picar el suelo de la cocina, pero si nos hacemos caso a sensitivas y a sensitivos que han pasado por la casa, nos dicen que no sería bueno picar, ¿no? Porque no sabe qué podría salir de ahí, ¿no? Yo también hice una vez una pregunta y me respondieron no. Yo dije, ¿podemos picar el suelo de la cocina? Y entonces me dijo esa voz, no. Entonces nos agarramos un poco ahí y ahí está la cosa parada. Tenemos una empresa que ellos hacen sin cobrar nada, se encargarían de hacer la perforación perfecta para no tener que dañar una gran parte del suelo, meterían ya los sistemas nuevos de cámaras, etcétera, por si hay algún tipo de galería, pero eso lo tenemos ahí pendiente por si algún día decidimos picar el suelo. Pues si algún día lo picáis, nos lo explicáis. Exacto, eso no cabe duda. Y si os quiero iremos a verlo. Luego, o vamos para agosto, a que estéis allí cuando se quite el precinto notarial. Porque, ¿qué es lo que habéis hecho? Nuevas caras en esa pared. Poner un precinto notarial para comprobar si al cabo del tiempo aparecen nuevas caras. Exacto, se mandó precintar lo que es... Esto fue una labor para que nadie pensara, bueno, pues han podido hacer esto, no. La notario estuvo desde por la mañana dando fe de todo lo que ocurría e incluso anotaba el cemento, la procedencia, la arena. Fue increíble lo que la notaría de Huelma realizó allí en Belmez. Y luego, una vez precintada la puerta y cerrada con llave, todo el mundo puede pensar, bueno, pues llave puede tener otra persona y abrir, vale. También un soldador sordó lo que era la puerta. Delante de la puerta hemos puesto otra puerta para que ningún curioso o ningún niño pequeño que pueda llegar a la casa con algún familiar viendo las caras pueda tocar el precinto notarial y le quite lo que es
la cera que acuña lo que es el sello notarial. Entonces el visitante que entre a la casa se va a encontrar que la puerta de hierro que está precintada tiene una chapa, pero que es transparente y se puede ver perfectamente lo que hay detrás. Lo que se evita es que se toque. De esa pared se ha picado la del fondo, hemos dejado otras teleplastias que hay en el lateral y se ha picado la del fondo y se ha enfocado con cemento nuevo, que no tiene nada que ver de Belmez de la Moraleda, porque también si nos agarramos decían que el cemento y la arena en Belmez producía lo que era el fenómeno. Pues nada, la arena y el cemento me la traje yo de aquí de Sevilla, no tiene nada que ver con Belmez de la Moraleda. Y lo que estamos ahí esperando y con mucha ansiedad, la verdad, es a ver qué ocurre cuando se abra a finales de agosto de este año ese precinto. Al principio se habló que las caras de Belmez estaban relacionadas con doña María Gómez Cámara, que de alguna manera no es que, por supuesto, no es que las pintase ella, pero sí que hacía un poco de medium para el fenómeno. ¿Vosotros sois de esa opinión? Yo creo que no, porque a la vista está y a las pruebas me remito, Fran, que María, sí comentaba, yo cuando conozco a María es en el año 2001, y María me comentó una tarde, como comentaba a todo el mundo, yo creo que esa es la palabra más famosa de María Gómez Cámara, ella decía, no sé, como me decía Germán de Argumosa, si las produzco yo, esas caras, si han aparecido porque yo tengo algo, o cuando yo me muera se van, la pena que me voy a morir, y creo que no lo voy a saber. Creo que ya hoy día lo sabrá. Ella al morir, al poco tiempo, a los pocos meses, porque María muere el 3 de febrero de 2004, y como dije anteriormente, el 25 de septiembre es cuando comienzan a aparecer las nuevas teleplastias en la casa natal. Incluso en esa casa se conserva la cama donde dormía María Gómez Cámara y el ropero que ella tenía. Y después también se comentaba que una vez fallecida doña María Gómez Cámara, el fenómeno desaparecería con ella. Y es cierto que no ha pasado así, ¿no? Han aparecido nuevas caras, como nos comentabas, y luego aparece otro domicilio, vamos al polémico, y me gustaría que nos dieses tu opinión y qué investigaciones habéis llevado allí. Bueno, pues es cierto, María María decía eso, que a lo mejor cuando ella moría las caras desaparecían. María murió, las caras se quedaron en la calle Real número 5, que hace unos años le pusieron el nombre de María Gómez Cámara, pero para que todo el mundo al principio sepa qué calle es, la calle Real número 5, que es la primera vez que aparecen las caras, las teleplastias después de morir María en esa casa siguen. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan a desaparecer con los años. Hoy día, en esa casa, en la primera que aparecen las caras del año 71, simplemente ha quedado la pava, que está en una piedra y enmarcada con un cristal, que por cierto se está saliendo esa imagen, cada año está más para afuera de esa piedra. Ha quedado el pelao, un rostro grande en el suelo y poco más. Ya lo demás lo que quiera sacar conclusión y decir si es una cara o no. Eso es lo que ha quedado en esa casa. Pero en la otra casa, en la de Cervantes número 7, en las sobrinas de María Gómez Cámara, donde ella nació, ahí es donde aparecen las caras y es la que nosotros estamos investigando. Y la verdad es una cosa, Fran, Eva, que pasarán muchos años, nos moriremos y no se sabrá por qué el fenómeno de las caras de Belmez. Tiempo han tenido ya para decir en alguna parafonía, alguna medium, el por qué aparecen. Sí está claro que quieren llamar la atención, como dice mucha gente, ellas están ahí, quieren llamar la atención, pero ¿qué quieren decir? Pues hoy día todavía no lo sabemos. Nosotros intentamos, por preguntar, desde luego, no se queda. Cuando hacemos la rueda de preguntas, siempre incluimos las mismas preguntas a ver si nos responden, ¿no? Pero son preguntas que quedan ahí, como preguntas. ¿Habéis vivido en el lugar algún fenómeno paranormal? Bueno, hemos vivido algunos así que han quedado demostrados y grabados con cámaras de vídeo. Si te hablo de todo lo que vivimos desde que entramos en la casa, es increíble. La última investigación que tenemos, que la pueden ver en www.lasnuevascarasdebelmez.com, ahí se observa cómo al comienzo de estar preparando el vídeo, la grabación, escuchamos a alguien andar.
es lo más normal. Golpes extraños, cuando la casa, quiero recordar que esa casa no tiene vecinos a los lados, es una cochera la que hay a su derecha y a su izquierda una casa muy vieja que lleva más de 20 años cerrada, y se producen una cantidad de fenómenos, pero el que más, y ha observado todo el mundo, es el frío. Nosotros, Fran, hemos entrado ahí, en la calle había a lo mejor 7 grados de temperatura, y dentro de la casa marcaban las pistolas láser o los medidores de temperatura 4, incluso alguna vez hemos llegado a 1 grado. Hay una anécdota que ese vídeo no se pudo poner porque hacía tanto frío ese día de 1 grado cuando en la calle estaba nevando, pero hacía 5 grados y medio, con mantas, tuvimos que coger mantas de los roperos para continuar la sesión de preguntas porque no se podía estar en la casa. Y lo bueno de esto, y lo que decía antes, que nosotros invitamos a la gente, cualquier persona que diga queremos ir a la casa, solamente se tiene que poner en contacto con nosotros, tiene las puertas abiertas y de primera mano vivirán esos fenómenos que nosotros vivimos. El que más nos sorprendió fue una cámara de vídeo que estaba grabando en la 3ª planta y sola dio un giro de 180 grados. Fue algo inexplicable, quedó registrado y ahí quedó. Otra vez una lámpara, pero solamente la llegué a ver yo. Cuando llevé a todo el mundo que estaba en la planta baja a subir, mirad esta lámpara. Fue milésimas de segundo, la lámpara estaba parada, pero eso no se pudo recoger. Y a mí siempre me gusta hablar y demostrar lo que tenemos grabado. Que ahí hay un archivo bastante grande de todas las investigaciones, por si alguien tiene alguna duda o nosotros tenemos algún día alguna duda, ahí tenemos el archivo para recurrir. Se hablaba también que el fenómeno podía tener relación con corrientes de agua subterráneas. Bueno, ahí también hay mucho que debatir. Puede ser que ella, y Belmez de la Moraleda y la zona de Jaén es rica en agua, puede ser que esas teleplastias utilicen esas corrientes de agua para aparecer, ¿no? Y otra cosa, Fran, Eva, que también quiero remarcar, y es muy importante en el fenómeno de Belmez, cuando uno hace ya amistades en este pueblo que viene ya arrastrando tantas humillaciones por parte de muchos medios, pues claro, cuando viene alguien nuevo, pues no se fían, ¿no? A ver este qué va a decir, a ver este qué va a hacer, ¿no? Pero con el tiempo la gente ve las investigaciones que llevas a cabo, tratas bien el fenómeno y al pueblo, y te llaman, te dicen, mira, ¿puedes venir esta tarde a las 7? Sí, y te enseñan rostros, que no quiere decir que la exclusividad esté en Cervantes número 7 y en la calle Real número 5, no. En Belmez de la Moraleda hay gente que han tenido que alicatar paredes porque aparecían teleplastias, y son gente que no quieren saber nada. Yo tengo un vídeo grabado donde hay una casa y en la bodega de esa casa allí en Belmez hay 5 teleplastias, 5 caras que son rostros de hombres, ¿no? Y esa mujer le da miedo hasta andar por la casa de noche. También le ocurren fenómenos paranormales. Es que todo lo que encierra Belmez, la gente te cuentan cosas que te quedan de piedra, son gente de campo, gente que no ganan dinero con ello, pero fenómenos paranormales extraños ocurren en casi todas las casas de ese pueblo. Así que la única que se ha atrevido a hablar fue María en su tiempo. Claro, María es que no tuvo otro... A ver, a María le pescó aquello de sorpresa, ¿no? Entonces, claro, ella nunca imaginó la magnitud que cogería aquel rostro que ella llamó a los vecinos para alertar para que lo vieran, ¿no? Hoy día, pues, Ana y Felipa tampoco querían, porque Ana, ya no voy a nombrar nombres de estas personas, pero Ana le pidió por favor a ciertos personajes que no querían comentar nada de que en su casa había caras, pero se fue la lengua, no se podía mantener en secreto y por eso comienza a saberse que había otra casa con cara. Pero yo hablaba con Diego, el policía local de allí de Belmez, que vivió el fenómeno desde el año 71, que era el que tenía la llave y custodiaba la llave y la casa, ¿no? Y él me comentaba a mí, dice, Diego, pero si aquí desde ese año o de antes ya ocurrían fenómenos extraños en el pueblo, y gente que en el año 82 hacen una terraza exterior y a los pocos días cuando van a solar se encuentra que hay caras. Había un señor con bigote perfectamente y dice que era muy parecido a lo que era la pava. Curioso.
algo que no tiene explicación, y con quien hables allí en Belmez de la Moraleda te puede contar anécdotas y cosas que ocurren que te quedas un poco sorprendido, porque uno piensa y dice, bueno, este hombre no gana dinero, tiene ya 80 años. Si me cuenta a mí que a él le ocurrió en su casa esto hace 10 años, lo cuentan como para decirte que algo ocurre en Belmez y que hay más caras en el pueblo. Lo que pasa es que la gente pues no quieren. Y nadie asocia, perdona, Perdona, dime. que digo, ¿nadie asocia esas caras a familiares directos? Bueno, se asociaron a los familiares de Isabel Chamorro, ¿no? Y a sus hermanas y a su madre, que murieron en el asedio del santuario de la Virgen de la Cabeza, ¿no? ¿Y el Cuando resto? la Guardia Civil, ordenado por Franco, mandó a toda la gente de los pueblos de alrededor que subieran al santuario de la Virgen de la Cabeza, porque así estarían más protegidos. Y ahí fue su particular infierno a la Guardia Civil, porque estuvieron allí asediados 9 meses. Morían envenenados como parte de la familia de Isabel Chamorro, porque ya no había que comer, no tenían agua, al tener rodeado todo aquello era imposible, ¿no? Entonces, cuando bombardearon todo aquello, pues perecieron pues casi más de 1.500 personas. Perecieron entre niños, mujeres y maridos que eran de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, de Belmez de la Moraleda quedó como superviviente Isabel Chamorro y su hermana. Isabel tenía 2 añitos cuando la rescataron y llegó allí a Belmez. Y ya por motivos familiares que no puedo comentar, se dice que como castigo a una persona que se portó mal con esas niñas, podían estar hoy día vivas si le hubieran dicho a la familia, dejad a las niñas aquí, iros ustedes, como pasó con otros niños. Pues dice que como castigo apareció la primera teleplastia ahí. Pero esto es muy largo y entra ya en familia, y si la familia no lo cuenta, pues yo no soy nadie para contar eso. Pero que parte, un 90%, creo yo que tiene algo que ver la familia de Isabel Chamorro. Los que murieron en el asedio, todos. Exacto. Pero no deja de ser curioso, porque si aparecen tantas teleplastias, parece que el mensaje ya se escapa de una familia en concreto, ¿no? Parece que sea algo mucho más trascendental. Claro, porque comienza con la pava, que era, no sé por qué le pusieron la pava, porque era la imagen de un hombre, pero bueno, le pusieron la pava en aquel tiempo. Luego aparece una mujer, empiezan a aparecer niños, que se hizo una investigación por parte de Canal Sur Televisión, y sacaron unos análisis en los cuales se creía, o era muy parecido, que los rostros primeros que fueron apareciendo eran de las hermanas y de la madre de Isabel Chamorro, que hay un libro muy famoso escrito en el cual se habla del santuario de la Virgen de la Cabeza y del fenómeno de el por qué puede ser que aparezcan esas teleplastias. ¿Y vuestra opinión cuál es? Bueno, la mía personalmente creo que algo había ya antes en Belmez, que sí, que aparecieron esas caras, pero yo digo lo que tú has dicho, Frank, se ha desbordado, porque aparecieron 4 o 5 caras, pero es que empezaron a salir, salían hasta animales, llegó a salir un caballo que se le asociaba con el caballo del Apocalipsis, uno de los caballos del Apocalipsis, y era cierto, porque era una forma del cráneo del caballo, pero sí marcaban las orejas hacia atrás, ¿no? La mujer desnuda, ¿qué tiene que ver la mujer desnuda que se le bautizó, aunque María le daba mucho coraje que se le dijera la prostituta, ¿no? Porque también se hablaba que en la calle Real número 5, donde aparecen las caras del 71, se dice que en la casa esa, antes de estar habitada por María y por la familia de su marido, hijos, etcétera, fue un burdel, ¿no?, en la época de la guerra. Pero es que se han hablado tantas cosas y se han demostrado muy pocas, porque es muy fácil yo decir, bueno, no, la casa de Belmez está sobre un cementerio. Todo el mundo apunta que hay un triángulo, hay un cementerio. Nadie puede negar que cuando se reconstruyó la iglesia tuvieron que mandar una cuba para meter esqueletos, porque aparecieron más de 100 cuerpos, pero sin cráneos. El misterio ahí está, sin cráneo. Y ahí sí me agarro yo a la teoría, particularmente mía, que si cada vez que han encontrado allí algún cuerpo, ha sido sin cabeza, ¿no? El cráneo no ha aparecido.
puede ser que esas caras quieran decir algo, por eso que ocurría, que no se sabe bien el por qué cortaban las cabezas y enterraban a las personas sin las cabezas, y por lo menos si esos cráneos aparecieran en otra zona del pueblo, pero es que jamás ha aparecido. Y lo que más había era de niños. Eso me lo comentaba Blas, que es funcionario del Ayuntamiento de Belme, el encargado de, que fue el que enfoscó la pared esta última vez para el tema que hicimos allí, y él nos comentaba eso, dice, Diego, fue horroroso. Cuando nosotros empezamos a cavar y nos dimos cuenta de lo que allí había, tuvimos que pedir una cuba porque en bolsa no lo podíamos meter. Y mayormente eran cuerpos de niños. Y las telesplastias no son de niños. Sí. También. Sí, aparecieron, al principio había muchos de niños y en esta casa hay muchos rostros pequeñitos de niños. Y si nos agarramos a lo que hablan los sensitivos y las personas que notan algo, hay muchos niños, hay presencias de niños en esa casa. ¿Y la Iglesia qué dice a todo esto? Bueno, allí si en es que Belme dice algo. La Iglesia no comenta nada. Ni hablan ni dicen, no dicen nada. Ellos, a lo mejor había antes un cura en Belmes de la Moraleda, que el hombre por curiosidad siempre iba a ver los rostros, si había cambiado, etcétera. Ahora hay otro, no quiere saber nada del tema, ¿no? Y se comprende, la Iglesia tiene una postura, como empresa tiene sus leyes y, bueno. ¿Y cómo se avecina que continuará el fenómeno? ¿Seguirán apareciendo, desapareciendo caras? Yo creo que va a más, porque cada vez aparecen pequeños rostros, pequeñitos, y ya si dejamos a un lado, Fran, lo que es el tema de las teleplastias, son las parafonías. Yo, y de verdad estoy deseando que vayáis allá a verme, vais a ver la facilidad que hay en esa casa para obtener respuestas a preguntas que se puedan hacer, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención, incluso hemos hablado con gente invitada, mira, no vayas a decir tu nombre, nosotros no lo vamos a decir, y cuando a lo mejor el viernes no ha pasado nada, hemos escuchado las grabaciones, no ha habido nada. El sábado, cuando hemos escuchado la grabación que se hizo del último día, a lo mejor dicen el nombre de la persona, y nosotros dentro de la casa, e incluso para muchas investigaciones, lo planteamos todo antes en la casa rural, y luego cuando estamos en la casa es cuando empezamos a hacerlo. Ni allí mismo escribimos nada. Bueno. Es una casa, como yo digo, que tiene inteligencia. Bueno, y para los que quieran ir, has dicho que se pongan en comunicación contigo. ¿Dónde se podría poner en comunicación? Pues mira, mi correo es diegofuentesgamero @lasnuevascarasdebelmes.com. También pueden a través de la página web www.lasnuevascarasdebelmes.com o en YouTube Las Caras de Belmes 1. A través de esos 3 medios se pueden poner en contacto, sean grupos de investigación, sean personas particulares que estén interesadas en el fenómeno, e incluso el reto nuestro siempre es de personas que no crean. Yo prefiero que venga a la casa alguien que no crea en estos fenómenos a alguien que sí crea, ¿no? Porque está más abierta. Exacto. Y una persona que no crea, cuando ocurre algo, no sabe dar explicación, ¿no? Otra persona que sí cree, pues no sé, cualquier ruido, uy, esto ha sido un ruido porque ha sido la silla, ¿no? Pero una persona que no cree en nada, le ocurra algo como es el caso que nos ha pasado muchas veces, no le da explicación. Tuvimos unos invitados de Madrid y este chico, Juanma, que me dijo que él no creía, salió de allí blanco, porque él decía, Diego, mira, vamos a dejar las voces, vamos a dejar las caras. ¿Qué explicación hay para que una pistola láser que apunta a un rincón, vamos a poner un ejemplo, a las 12:05 y marca 17 grados, en una habitación que habíamos 5 personas y la estufa puesta y la bombilla de la lámpara encendida? Lo lógico que si entras, la temperatura suba, ¿no? Bueno, pues fue al contrario. En un minuto bajó en el mismo punto, se puso a 6 grados de temperatura. Nosotros hablábamos y el vaho salía por la boca. Y aquello le sorprendió tanto a esta persona que decía, es que eso es imposible, ni poniendo una máquina de aire acondicionado de 10.000 frigorías, en un minuto puede conseguir esto. Y eso lo vivimos nosotros, para nosotros ya es
cotidiano, ¿no? Los cambios de temperatura, aunque vayas en verano, llévate algo de abrigo porque dentro de la casa hay unos cambios muy bruscos y concretamente en la tercera planta. Y Diego, bueno, como ya nos estamos quedando pues totalmente sin tiempo, las personas que quieran visitar vuestra web y ver vuestros trabajos. Sí, www.lasnuevascarasdebelmez.com. Ahí está, pueden ver todas las investigaciones de Belmez de la Moraleda, otras investigaciones que se han llevado a cabo en Cortijo Jurado, Belchite, Oxate, etcétera. Más o menos hemos tocado un poquito de todo en estos 2 años y medio. Por lo menos mis compañeros. Yo ya sí llevaba mucho tiempo, empecé con 14 años con estos temas y en la radio, etcétera, porque siempre me ha encantado, me ha fascinado este mundo. Pues Diego, ha sido un placer tenerte aquí en Enigma 03. Nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es que quedan muchas cuestiones, pero bueno, otro día estaremos encantados de volver a tenerte aquí, que nos hables de ese Cortijo Jurado o de cualquier otra de vuestras investigaciones. Muchísimas gracias y un abrazo, Diego. Igualmente, un abrazo muy fuerte, Eva, un beso, y beso estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Las puertas de esa casa la tenéis abiertas para que investiguéis, hagáis un programa, lo que queráis hacer. Te cojo la palabra, Diego. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, a ti, Diego. buenas noches. Buenas noches.